Muchas gracias, Maribel. Bueno, pues llegamos a lo que sería la tercera semana de ese módulo 20, bien rápido. Entonces, esta semana, perdón, la actividad 5 que vamos a revisar hoy es de las que más se les complica normalmente a todos los que pasan por este módulo 20, porque tenemos dos conceptos bien importantes aquí que hay que diferenciar: problema ambiental y conflicto socioambiental. Ahorita lo vamos a revisar, ¿sale? Entonces, vamos a la pantalla que les estaba compartiendo y seguramente por ahí ya la estarán viendo. Vamos a revisar, como siempre, antes que nada, nuestro orden del día. Me lo hago un poquito más grande. Ok, creo que ahí está. Ok, nuestro orden del día, como siempre, darle la bienvenida a todos los que se han podido conectar. Muchas gracias por su tiempo eh, de forma muy importante en estas sesiones que tenemos para ustedes. Recordarles las reglas de comunicación, que son nuestras reglas de la etiqueta. Ya saben, hay que levantar la manita si queremos participar en el micrófono y dirigirnos con respeto a los participantes de la sesión. Vamos a tener nuestra sección de preguntas y respuestas y una vez que no haya dudas, vamos a dar por concluida nuestra sesión. Nuestra actividad integradora 5 lleva por título Iniciativa Ciudadana. Y esta parte de lo que es la introducción, considero que es la parte fundamental para que ustedes puedan desarrollar de manera correcta lo que es su actividad integradora 5. Ok, bueno, pues nuestra introducción dice lo siguiente. El ser humano ha modificado la naturaleza para lograr su supervivencia y satisfacer sus necesidades, cambiando las condiciones del ambiente para construir vivienda, carreteras, sembrar cultivos, crear animales crear animales, lo cual ha derivado en problemas ambientales como deforestación, degradación del suelo, aumento de la temperatura del planeta, pérdida de la biodiversidad, disminución y contaminación del agua potable. Estos problemas han sido desencadenantes de conflictos socioambientales ocasionados por ciertas prácticas políticas y económicas sobre uso, control, manejo, acceso y explotación de los recursos naturales de un ecosistema. Recuerda que no es lo mismo un problema ambiental que un conflicto social derivado de él. En este caso, el conflicto social es lo mismo que el conflicto socioambiental. Recuerda que no es lo mismo derivado de él. El conflicto socioambiental surge cuando hay intereses opuestos con respecto al uso, administración o cuidado de los recursos naturales por dos grupos de personas. Debido a lo anterior, es necesario que organizaciones ambientales, los tres niveles de gobierno y la sociedad civil generen y promuevan proyectos comunitarios que integren acciones y conductas en favor de proteger el ambiente. El propósito es identificar un conflicto social o conflicto socioambiental en tu comunidad vinculado a problemáticas ambientales, estableciendo acciones y conductas que promuevan la responsabilidad social y sustentable. ¿Qué es lo que necesito? Utilizar un procesador de textos para resumir y sintetizar información obtenida de realizar una investigación documental sobre un conflicto social originado por problemas ambientales, analizar un conflicto social provocado por actividades humanas que impacten en el ambiente de tu comunidad, ciudad, municipio o estado, identificar las causas ambientales que causaron el conflicto y el contexto sociopolítico que llevó al desarrollo del problema. Identificar los participantes, acciones y recursos que pueden intervenir en la disminución del conflicto detectado. Y por último, establecer iniciativas que fomenten un desarrollo sustentable en tu comunidad.
¿Qué es lo que entregarían? Una descripción y análisis de un conflicto socioambiental que se genere a nivel de comunidad, ciudad, municipio o estado, así como una reflexión para visualizar cuál es la mejor alternativa para proteger el ambiente y el grupo de personas afectado por el conflicto. ¿Cómo lo realizaré? Punto número 1. Identifica un conflicto que se suscite en tu comunidad como resultado de un problema ambiental. El punto 2 es muy importante porque dice, consulta el recurso que se encuentra en la plataforma de Prepa en línea C titulado Acciones para combatir problemas ambientales, en donde podrás encontrar las diferencias entre un problema ambiental y un conflicto socioambiental. Espero que por ella hayan tenido tiempo de haber revisado este punto que es bien importante. Y bueno, antes de seguir con los siguientes puntos, voy a regresar a esta parte bien importante que es la introducción donde nos dice, o nos da ejemplos, mejor dicho, de cuáles son los problemas ambientales. ¿Vale? Aquí yo les recomendaría hacer primero una lista de lo que serían los problemas ambientales. Entonces, problemas ambientales, y aquí les voy a cambiar el color a amarillo, y lo que habla de los conflictos socioambientales lo vamos a poner en moradito, ¿vale? Entonces, recuerden, y ya les había comentado esto, los problemas ambientales se derivan de lo que son las actividades humanas o las actividades antropogénicas. Aquí lo dice al principio, que los vuelvo a leer. El ser humano ha modificado la naturaleza para lograr su supervivencia y satisfacer sus necesidades. Esto se refiere a todas las actividades que se realizan para que podamos tener el estilo de vida que llevamos. Y dice, cambiando las condiciones del ambiente para construir vivienda, carreteras, sembrar cultivos o crear animales, ¿sale? Esas son actividades humanas. El hacer carreteras, el construir viviendas, la agricultura es una actividad humana, ¿sale? Y después nos dice, lo cual ha derivado en problemas ambientales y nos da una lista de ejemplos de problemas ambientales que pueden ser derivados de la construcción de carreteras, la construcción de viviendas y la agricultura, por ejemplo, la agricultura o ganadería, ¿vale? ¿Y cuáles son estos problemas ambientales? Bueno, aquí nos dice la deforestación, la degradación del suelo, el aumento de la temperatura del planeta, la pérdida de biodiversidad, la disminución y la contaminación del agua. Son algunos ejemplos de problemas ambientales, ¿sale? Entonces podrían hacer una lista con estos ejemplos de problemas ambientales. Esto para que no los confundan con conflictos socioambientales, que los conflictos socioambientales se derivan precisamente de los problemas ambientales. Entonces, vamos a la parte importante que es identificar el conflicto socioambiental. Nos dice que los conflictos socioambientales surgen cuando hay intereses opuestos con respecto al uso, administración o cuidado de los recursos naturales, ¿sale? Que está aquí abajo. No pierdan de vista también esta parte. ¿Ok? Y esto se da entre dos grupos de personas. Entonces, vamos a ver, si tenemos un problema ambiental como la deforestación, esta deforestación puede, obviamente, se deriva o es provocada por alguna actividad humana. Digamos que esta deforestación está siendo provocada por sembrar o realizar algún tipo de cultivo. Y un ejemplo bien básico que les puedo dar es, por ejemplo, en los estados donde se cultiva aguacate. Normalmente lo que se hace es deforestar zonas de bosque para precisamente cambiar el tipo de árboles que van a poner ahí. Y lo único que hacen es tener un monocultivo que es el cultivo de el aguacate. Y esto nos provoca deforestación, ¿vale? Entonces, al haber deforestación, ¿qué conflictos creen ustedes que se puedan generar entre los agricultores que cultivan aguacate y, por ejemplo, las personas
cercanas o que viven cerca a estos tipos de cultivos. ¿Alguien tiene por ahí o cree tener algún ejemplo? ¿Algún ejemplo de un conflicto que se pueda suscitar en este ejemplo que le estoy dando por sembrar árboles, quitar árboles primero, que nos da la deforestación, y luego colocar otros árboles de aguacate que nos va a dar el problema ambiental? ¿Alguien o de plano nadie? Ustedes díganme porque si nos detenemos, no tiene caso que nos detengamos mucho si ustedes no entienden muy bien el concepto. ¿Nadie? Conflicto económico. Ok, Maribel, muy bien, gracias por participar y esto es muy importante. Recuerden, hay diferentes tipos de conflictos. Está de manera correcta el conflicto económico, hay conflictos legales, hay hay conflictos de muchos tipos que se pueden generar. En esta actividad en específico, el conflicto que ustedes deben de identificar es un conflicto socioambiental. ¿A qué nos estamos refiriendo un conflicto socioambiental? Este debe ser un conflicto social o socioambiental derivado de un problema ambiental, ¿ok? Está bien, es un conflicto social, pero no solo vamos a identificar o decir sí hay un conflicto social, sino le vamos a dar nombre, apellido y nombre, como dirían, a este conflicto socioambiental. Si ya bien sabemos que se va a originar un conflicto socioambiental o conflicto social derivado de un problema ambiental, ¿cuál sería? O sea, hay que indicar precisamente cuál sería este conflicto socioambiental que está siendo, que se está derivando del problema ambiental. Recuerden, debe ser sí o sí derivado del problema ambiental. Si este conflicto que ustedes mencionan no deriva de un problema ambiental, no puede ser un conflicto socioambiental, ¿ok? Entonces, ¿a alguien por ahí se le ocurre cuál sería un conflicto socioambiental entre cultivadores de aguacate y alguna comunidad o algún otro grupo? La tala de árboles, aquí lo estamos viendo, Adela, la tala de árboles es un problema ambiental y aquí lo tenemos. Deforestación, ¿sale? Problemas ambientales como la deforestación. Entonces, ojo aquí, es lo que les decía, no confundan el problema ambiental con el conflicto socioambiental. Qué bueno que están saliendo esos. ¿Alguien más que pueda mencionar un conflicto socioambiental derivado de la deforestación por sembrar árboles de aguacate? Ahí les va otro ejemplo. Me parece que no está muy clarito. Un ejemplo más fácil. Imagínense que hay dos comunidades que se están desarrollando a lo largo de un río. En la parte superior del río, esta comunidad, en la parte superior y una en la parte inferior, la comunidad de la parte superior del río, este, empezó a diseñar un tipo de sistema de captación de agua para su sistema de limpieza de drenaje, ¿no? Y lo malo es que en lugar de tratar su agua y devolverla limpia al río, lo que hace es toda esta agua sucia va a dar al río, por lo que este río pues obviamente queda muy contaminado, lo que va a generar un un problema de contaminación del agua. Ahora, ¿qué creen ustedes, qué tipo de conflicto creen que se pueda generar o qué este conflicto que le estoy mencionando, que le estoy preguntando, se refiere ya a las afectaciones que va a empezar a sufrir la otra comunidad que se encuentra río abajo? Entonces,
El conflicto serían las afectaciones prácticamente que surgen a partir de las actividades de otra comunidad. Exactamente, Miriam. Mira, creo que Miriam ya, ándele, ya me están agarrando la onda, ¿sale? Esas afectaciones o esas consecuencias de los problemas ambientales, que ahí tenemos una lista, van a ser los conflictos ambientales. Y es lo que les decía, le ponemos nombre y apellido. Un nombre de un conflicto socioambiental, por ejemplo, son las enfermedades por causa de la contaminación, ¿sale? En este ejemplo del agua. Ahora, ¿alguien me puede dar un ejemplo de un conflicto socioambiental derivado de la deforestación entre dos grupos de personas o dos comunidades? ¿Nadie? A ver, piénsele, porque esto es algo que está sucediendo. Este ejemplo que le estoy poniendo de la deforestación, y ustedes saben que es algo que está sucediendo. Entonces, pónganse ustedes en el lugar de las personas que pueden ser afectadas por la deforestación. ¿Qué creen qué afectaciones ya les está trayendo esta deforestación? Ok, puede ser una, sí, enfermedades respiratorias, Adriana. La pérdida de biodiversidad, ojo, Miriam, es un problema ambiental. Aquí lo tenemos en color amarillo. ¿Alguien más? Ok, Adela, muy bien. La falta de agua, recuerden que estamos partiendo, en este caso del ejemplo de la deforestación, de la agricultura de aguacate. Entonces recuerden que por ahí la sobreexplotación de agua, que ya también vimos parte de lo que fue sobreexplotación, pueden generar conflictos socioambientales. La sobreexplotación genera problemas ambientales, lo cual va a derivar en conflictos socioambientales. Y precisamente, la sobreexplotación de agua para la agricultura, obviamente nos va a generar una falta de agua o desabasto de agua en una comunidad, siendo que otras personas, que es otro grupo, están sobreexplotando este recurso. ¿Sale? Recuerden que no está, aquí solo son unos ejemplos, pero las actividades no solo están limitadas a este tipo de ejemplos. La agricultura tiene muchísimos ejemplos de problemas ambientales que pueden generar. Lo mismo la ganadería, también ya lo revisaron, hay muchos problemas ambientales que pueden generar y ahí tienen un ejemplo bien claro, por ejemplo, el aumento de los gases de efecto invernadero que nos provoca precisamente un problema ambiental, que aquí lo tenemos, que es el aumento de la temperatura del planeta. Por ahí en esa actividad recuerden que revisamos los conceptos de gases de efecto invernadero, huella de carbono y cambio climático, ¿sale? El cambio climático está relacionado con esta parte del aumento de la temperatura y del efecto invernadero, ¿vale? Entonces, por ahí tienen ya información que pueden relacionar con problemas ambientales relacionados con la emisión, por ejemplo, de gases de efecto invernadero que son provocados por actividades humanas. En este caso, un ejemplo es la ganadería. Ahora, pregunta para ustedes. Hasta aquí, ¿ya tienen más claro lo que son los problemas ambientales y los conflictos socioambientales derivados de los problemas ambientales? Necesito que esto les quede bien claro, bien clarito, porque sirve también como ejemplo de sus compañeros que revisan nuestra sesión. Y aparte, a ustedes les beneficia que están aquí porque una vez que ustedes trabajan sobre su conflicto ambiental, ya están del otro lado en su calificación. Normalmente, muchos de sus compañeros que pasan por aquí no logran obtener una calificación aprobatoria en esta actividad porque, bueno, no identifican un concepto del otro, ¿sale? Entonces,
De verdad, quiero que sean sinceros. Si no lo entienden, díganme, ¿sabe qué? Yo sigo sin entenderle y seguimos dando ejemplos, ¿sale? Pero bueno, me parece que ya por aquí tengo dos respuestas positivas. Espero que los demás también lo hayan entendido y si no, por ahí al final lo volvemos a revisar. Miriam, por ejemplo, dice la deforestación sería un problema ambiental, es correcto, y el conflicto sería que quieren construir departamentos en una zona. Ok, recuerda que la construcción de viviendas es una actividad humana, no un problema ambiental. Recuerden, todo lo que implique construcción o todo lo que implique hacer algo ahí en lo que es el ecosistema o el medio ambiente son actividades, ¿sale? Esas actividades nos van a generar problemas ambientales. Entonces, si bien la deforestación ya es un problema ambiental, esta deforestación está siendo originada por la construcción quizá de estos departamentos que nos mencionas. Ahora, si ya tenemos la actividad que nos genera esta deforestación, Miriam, ¿qué afectaciones por causa de esta construcción de departamentos que provoca la deforestación nos van a afectar o te van a afectar a ti ahí en tu comunidad? O sea, ¿cuál sería una de las afectaciones que sufrirías por la causa de esta deforestación que está provocando la actividad de construir departamentos? Por ejemplo, ahí esa afectación que tú vas a identificar va a ser el nombre del conflicto socioambiental que tú vas a tener que reportar. No sé si con esto te queda un poquito más claro, Miriam. Bueno, espero por ahí tu respuesta, Miriam. Ok, muy bien. Qué bueno que preguntas, ¿sale? Eso es importante. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Eh, Siguiente punto, dice, documentate en fuentes de información confiables para integrar en un procesador de texto los siguientes planteamientos. Lo primero que tienen que incluir es su portal de identificación, ya saben, nombre completo, grupo, generación, los datos que le solicitan ahí. Siguiente punto, análisis del conflicto socioambiental de acuerdo con el contexto que haya seleccionado. O sea, ¿dónde se está dando este conflicto socioambiental? En su comunidad, en una ciudad, en un estado, etcétera, ¿no? Ahí dice. Y tienen que, para realizar este análisis, tienen que responder las siguientes preguntas o planteamientos, ¿sale? Lo primero que tienen que hacer es describir los motivos ambientales que originaron el conflicto como cuestiones de sobreexplotación, contaminación, cambio de uso de suelo en zonas de conservación, etcétera. Es lo que les decía, ustedes van a identificar su problema ambiental. Aquí les decía, bueno, una comunidad está tomando el agua para hacer cierta limpieza de su, de su localidad, de sus instalaciones y la está regresando al río, ¿sale? Ese sería el origen del problema ambiental, ¿sale? Que sería precisamente la contaminación del agua. Después tienen que mencionar las características del ecosistema. Aquí ya lo hicieron, no se preocupen, esto está muy fácil. Recuerden que las características del ecosistema son los factores bióticos y abióticos definidos de la localidad donde se está presentando el conflicto. O sea, si se está presentando este conflicto, ustedes lo están identificando en su comunidad, pues ustedes van a indicar aquí en este segundo punto la temperatura promedio en el lugar donde viven, la altitud, la latitud, el tipo de vegetación que se puede encontrar y también el tipo de fauna que se puede encontrar. Esto específicamente para el lugar donde se presenta el conflicto, ¿sí? Entonces son factores bióticos y abióticos específicos de ese lugar. Después tienen que describir cuáles son los grupos de personas con intereses opuestos y la postura que tienen. Bueno, tienen que indicar, bueno, está el grupo y tal grupo que están en puntos opuestos y bueno, estos dos han tenido la siguiente postura, han presentado algún tipo
de disponibilidad para negociar o están sumamente enfrentados, nadie quiere negociar, ¿sale? Ese sería eh, la postura que tienen, eso con respecto al problema ambiental, o sea, si ya están contaminando, o sea, no tienen ningún tipo de, de punto en el que puedan negociar para que se siga contaminando, o sea, están totalmente en desacuerdo porque se está contaminando, por ejemplo, o deforestando, por ejemplo, o está haciendo algún tipo de cultivo o se tiene alguna actividad ganadera o cualquiera de los problemas ambientales que por ahí están enlistados en la parte superior en la introducción, ¿sale? Siguiente punto, fase de escalamiento o escalada del conflicto. Aquí tienen que dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué actividades económicas? Y recuerden que tenemos diferentes sectores, primaria, secundaria y terciaria, se ven afectadas por o impactadas por el desarrollo del conflicto. Aquí nada más tienen que elegir aquellas. Seguramente van a encontrar que no todas se ven impactadas por el conflicto, pero sí mencionan aquellas que pueden estar impactadas. Con respecto a las actividades, recuerden que dependiendo del sector tenemos distintas actividades. Entonces, nada más busquen actividades integradas en el sector primario, si no las tienen bien ubicadas, actividades económicas integradas en el sector secundario o actividades integradas en el sector terciario, y ahí les van a aparecer la lista de cuáles son estas actividades y en qué sector están integradas. Y después tienen que dar respuesta a de qué manera el conflicto impacta en la integridad de los servicios ecosistémicos y la calidad de vida de las personas que habitan la localidad afectada. En este caso, recuerden que los servicios ecosistémicos se refieren a todos los beneficios que recibimos de los ecosistemas. Y bueno, un ejemplo sería un ejemplo de servicio ecosistémico sería el agua potable. ¿Cómo es impactada este servicio ecosistémico? Bueno, si hay contaminación, nos impacta en la disponibilidad de agua potable, y esta disponibilidad de agua potable obviamente que va a afectar la calidad de vida de las personas porque, bueno, pueden aparecer por ahí cierto tipo de enfermedades, ¿sale? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que definir según el conflicto socioambiental que ustedes identifiquen. Punto 3 o fase de crisis, dice cuáles fueron las manifestaciones que dieron a conocer el conflicto. Y bueno, aquí está bastante fácil, ¿no? Nos ponen ejemplos que si se han presentado acciones como protestas, saqueos, denuncias o agresiones. Ahí tienen ustedes que investigar. Y también tienen que comentar brevemente la postura que han tomado los representantes de los diferentes niveles de gobierno. Esto es, si se han interesado por dar solución o no a lo que es el conflicto social o socioambiental. Muy bien. Antes de seguir, ¿dudas hasta aquí? Es correcto, Miriam. Está bien ese punto de escasez de agua, sí es un conflicto socioambiental. Ninguna, ok, seguimos avanzando. Siguiente fase de desescalonamiento o negociación, dice, con base en la investigación que has desarrollado, explica y reflexiona si hay condiciones para que las partes en disputa puedan negociar. Y aquí, bueno, ustedes tienen que generar esta información a partir de lo que investigaron. Ya ustedes se darán cuenta si los grupos están dispuestos a negociar o no, si tienen disponibilidad. Ya ustedes lo tendrán que indicar. También tienen que desarrollar o dar respuesta a la siguiente pregunta de acuerdo con los 3 ejes de desarrollo. Y es, ¿cuál sería la mejor iniciativa ciudadana para resolver el conflicto en favor de la conservación y protección del ambiente y de la comunidad afectada? Entonces, una vez que ustedes identificaron y ya trabajaron todo lo que se les solicita previo a esto, van a hacer una propuesta
de cómo resolver este conflicto, el cual nos genere un beneficio ecológico, que sería la parte de conservación y protección al ambiente, y uno social, que sería un beneficio a la comunidad afectada, ¿sale? Entonces, deben de tener dos enfoques, el enfoque ecológico y el enfoque social, en lo que sería su propuesta para dar respuesta a esta pregunta. Por último, todo esto viene o lo tienen que desarrollar en su procesador de textos, que en la última parte tienen que incluir las referencias de sus fuentes de consulta como es en el manual APA de Prepelineación, ¿sale? Entonces, dudas hasta aquí de cualquier punto, cualquier cosa. ¿Todo bien? ¿Seguros? Ok, bueno, vamos a la parte final. Dice, una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que cargar el archivo a la plataforma cuidando la terminación de guardado, que sea .doc, X o .doc. Nota importante, dice, asegúrate de guardar tu documento en procesador de textos correctamente y con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Listo. Hasta ahí sería la revisión de nuestra actividad integradora 5. Ahora vamos a la actividad integradora 6. Esta es un poquito más, me parece que es un poquito más corta y más simple y un poquito más fácil de hacer. Dice, el título es optimización de recursos naturales. Y la introducción dice, parte del diseño de propuestas sustentables para la transformación y mejora del entorno natural son las herramientas matemáticas, ya que ellas permiten planear soluciones con los máximos rendimientos y en el menor impacto ambiental, a partir de métodos de optimización, en el que se identifican los valores de variables que están presentes en tu entorno y que permiten tener calidad de vida. El propósito es desarrollar un método matemático de optimización de recursos naturales que considere aspectos sociales, económicos y políticos y que impacten en tu comunidad a partir de resultados estadísticos. ¿Qué es lo que necesito? Utilizar un procesador de textos, analizar las variables que impactan en tu calidad de vida, considerar aspectos sociales, económicos y políticos que influyen en los métodos de optimización y predicción, interpretar resultados estadísticos y, por último, optimizar recursos del medio ambiente. ¿Qué es lo que entregaré? Un documento procesador de textos en el que integres el desarrollo de los puntos mencionados. ¿Cómo lo realizaré? Primer punto dice, identifica el trayecto que realizarías de tu domicilio en cualquier parte de la República Mexicana al Castillo de Chapultepec, y aquí nos ponen la dirección, utilizando la herramienta de Google Maps. Aquí creo que no hay ningún problema, ya todo el mundo ha utilizado la herramienta de Google Maps. Siguiente punto dice, escoge 3 rutas en las que utilices diferentes medios de transporte para trasladarte desde tu localidad hasta el Castillo de Chapultepec. Toma en cuenta que debes combinar diferentes medios y que no será válido definir todas las rutas con un solo medio de transporte. Esto quiere decir que de las 3 rutas, cada una debe de ir con un tipo de transporte diferente. Entonces, para la primera ruta puedo escoger realizarla con una motocicleta, por ejemplo. La segunda ruta la puedo escoger realizarla caminando. Y la tercera, por ejemplo, realizarla en transporte público, ¿no? En autobús. Así sería una ruta por cada tipo de transporte. Siguiente punto. Dice, elabora una tabla para cada una de las rutas que seleccionaste en donde registres la siguiente información: tipo de transporte, ruta, distancia, costo aproximado, tiempo, norma reguladora. Y aquí nos ponen un ejemplo. Ahí tienen el enlace que ustedes les dan clic y les dan un ejemplo. Entonces, es una ruta es una tabla por cada ruta que lleve todos estos tipos de transporte. Ahora,
El ejemplo que yo les pongo es que en lugar de realizar una tabla por cada ruta, realicen una tabla en la que incluyan todas las rutas. Y ahí les va el ejemplo. Tenemos lo mismo, ¿sale? Lo único que vamos a hacer es poner aquí todos los tipos de transporte para que les queden todas las rutas. Ahora, aquí en este ejemplo del automóvil dejé los dos tipos de rutas. Pero recuerden, este ejemplo no cumpliría porque las dos rutas, si bien están bien, lo que no está bien es que están cubiertas por un solo tipo de transporte. Lo que tendría que hacer es aquí, si tenemos dos rutas, una ruta gratuita y una ruta de peaje, bueno, lo que voy a hacer es elegir otro tipo de transporte que sea un transporte particular, como la motocicleta o la bicicleta, eh, e incluirla, por ejemplo, con una ruta diferente, ¿sale? Entonces, para el automóvil solo podría elegir lo que es la ruta gratuita o la ruta de peaje que me da el Google Maps. Si ahí en la parte superior ven que aparece la motocicleta, un tranvía, el automóvil, ir a pie, si me paso al siguiente, a la siguiente imagen que podría ser transporte público, ahí me va a dar las opciones de las rutas y aquí lo voy a poner. Puede ser que el transporte público vaya por una ruta gratuita, entonces incluyo aquí ruta gratuita y así para todos todos los ejemplos que ustedes puedan tener disponibles en esta aplicación, ¿sale? Entonces, ¿dudas de cómo hacer su tabla? Sí, Adriana, puede ser, esos ejemplos están bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Ninguna, Maribel? Ok, ¿todo bien? ¿Las tienen que combinar? No, no tienen que combinar nada. Recuerden, el único que les va a dar transportes por ahí o ejemplos combinados es el transporte público. Por ejemplo, si yo voy de Guadalajara a la Ciudad de México, ahí me va a decir, ¿sabes qué? Si desde mi casa tengo que tomar una ruta que me lleve a la central de autobuses, y luego me va a decir en la central de autobuses puedes tomar tales líneas de autobús, llegando a la Ciudad de México, puedes tomar el metro, o puedes tomar algún camión, o puedes tomar un Uber, o puedes tomar un taxi. Todos esos están incluidos en esa ruta con ese medio de transporte que va a ser transporte público. Entonces ahí va a ser solo una ruta que va a incluir todos esos tipos de transporte. No necesitan describir cada uno, ¿sale? Lo único que van a hacer es en la parte de, por ejemplo, costo aproximado, van a sumar lo que se gasten en el transporte suburbano de su comunidad, lo que se gasten en el autobús y lo que se gasten, por ejemplo, en el taxi o en el metro o lo que les indique esa opción, ¿sale? Hasta ahí. No tienen que ir paso por paso, solo sumarlo todo y colocarlo ahí al final de manera aproximada, ¿sale? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Perfecto. Recuerden, no combinar cada uno como se los da la aplicación. Seguimos avanzando. Dice, elabora una gráfica de barras por cada una de tus rutas con las siguientes variables. Tipo de transporte, distancia, tiempo y costo. Aquí lo mismo, yo les doy la opción de que ustedes hagan una gráfica por ruta o integren una gráfica con todas las rutas. Ahora, ¿por qué les doy esta opción? Y esto lo vamos a ver más adelante, porque para mí es más fácil analizar la información concentrada que cada una por su lado. Aquí lo que van a hacer es comparar todos los tipos de transporte con las variables que están integrando en las tablas, que es distancia, tiempo y costo.
para ver cuál les convendría más tomar desde su localidad hasta el castillo de Chapultepec, tomando estas variables, ¿sale? Distancia, tiempo y costo. Entonces, yo les recomiendo que hagan una sola gráfica donde integren todos estas tres rutas con cada uno de los tipos de transporte y con cada una de las variables que les están solicitando, ¿vale? Entonces, por ahí nos dice que les ponen un ejemplo y les ponen una liga y también dicen que nos dice que se debe hacer en Excel, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí con relación a la elaboración de sus gráficas? ¿Todo bien? Creo que no está difícil las gráficas están muy sencillas, así que no creo que tengan realmente problema. Ok, Adriana dice que todo bien, seguimos avanzando. Siguiente punto, dice, analiza las gráficas o la gráfica si deciden hacer una y responde las siguientes preguntas. ¿De qué manera el tipo de transporte impacta en tu medio ambiente? Recuerden, van a tener distintas opciones. Desde aquellos que son muy veloces, como el avión para distancias largas, aquellos que sirven como opciones para distancias intermedias, como el automóvil particular, el autobús, y aquellos que también nos sirven para distancias cortas o que la herramienta nos los puede dar como una opción, aunque no esté muy cerca de nuestro destino, como la bicicleta o ir caminando, ¿sale? Entonces, cada uno de estos tipos de transporte impacta de manera diferente en el medio ambiente, así que ahí tendrán que hacer una distinción entre unos y otros. Siguiente pregunta, ¿cómo impacta el costo del trayecto en tu inversión de tiempo? Aquí sí lo van a ver en su gráfica. Van a ver representada el tiempo versus el costo con referencia al tipo de transporte que ustedes están colocando ahí. Entonces, van a ver que según el costo y el tipo de transporte, va a variar de manera significativa en algunos casos la inversión de tiempo para esta distancia que ustedes tienen que recorrer. Entonces, van a hacer una relación entre el costo y el tipo de transporte versus el tiempo que ustedes tienen que invertir, ¿sale? Por último, tienen que mencionar cómo el tipo de transporte propicia un impacto positivo en tu inversión de tiempo. O sea, cómo el tipo de transporte o cuál es el beneficio de los distintos tipos de transporte con relación a el tiempo que invertimos. O sea, ¿qué me permite o qué me proporciona extra según el tipo de transporte que voy a utilizar? ¿Sí? Aquí no es lo mismo utilizar una bicicleta que utilizar un auto o ir caminando que ir en un avión, por ejemplo, ¿sale? Y eso nos va a generar un impacto positivo, el uso de los transportes en nuestra inversión de tiempo. O sea, ¿qué es lo que nos genera este impacto positivo? Punto 6 dice, el punto 6, ¿qué es lo que va a ir integrado en su procesador de texto? Dice, lo primero que nos piden es sus datos de identificación, que es su portada. Después, la tabla de registro, que es la que ustedes tienen que hacer con base en el uso de la herramienta de Google Maps. La gráfica o gráficas que ustedes tienen que desarrollar. El análisis de su gráfica que se refiere a lo del punto número 5, preguntas y respuestas. Después tienen que desarrollar una conclusión de la gráfica de variables respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué transporte utilizarías y de qué manera reducirías el impacto en la transformación del entorno natural? Entonces, recuerden, esta conclusión debe desarrollarse con base en los datos de su gráfica. Entonces, ya ustedes tendrán que decir, bueno, yo utilizaría este tipo de transporte porque, y ya dar sus
sus opciones o por qué creen que sería su mejor opción como tipo de transporte, tomando en cuenta también la distancia que van a recorrer, el costo que les va a llevar utilizar ese tipo de transporte y el tiempo utilizado. Recuerden, aquí también tienen que tomar en cuenta que según el tipo de transporte, y esto lo ven aquí en el punto 5 en la primera pregunta, va a tener un impacto en el medio ambiente. Entonces, aquí también lo tienen que considerar. Por último, después de su conclusión, van a incluir sus referencias con base en el manual de citas APA de Prepa Eliminación. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Ok, adelante. Todo claro. Muy bien, Sergio. Sí, si tienes dudas a la actividad 5, vamos a verlo. Solo déjame terminar. Vamos a finalizar la revisión de esta y regresamos con tu duda, ¿sale? Si quieres irla poniendo ahí en el chat, no hay ningún problema. O si quieres participar en el micrófono, levántame la manita. Vamos a la parte final. Dice, una vez que tengas integrado tu archivo, hay que guardarlo, ya saben. Siguiente orden, apellido o nombre del grupo, libre de caracteres especiales y posteriormente hay que cargarla a la plataforma cuidando la terminación de guardo que sea .doc o .docx, ¿vale? Nota importante, dice, asegúrate de guardar tu documento en procesador de texto correctamente y con el formato indicado porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Listo. Entonces, vamos con la duda de su compañero Sergio. Sergio, ¿quieres participar en el micrófono o te leo aquí en el chat? Sí, asesor, por el micrófono. Ok, adelante. Bueno, buenas noches de antemano. Mi pregunta sobre la actividad integradora 5 es, bueno, yo quise agarrar sobre el tema del agua de un conflicto, ya que en mi comunidad, bueno, yo soy de la delegación de Tlalpan, pero estoy yo alejado un poco, que es un pueblo. Ese pueblo tiene unos ojos de agua que nacen, por así brota por así del cerro, pero esa agua nos suministra a nuestra comunidad, por así que al puro pueblo. Pero la sobreexplotación de las pipas hacen a que generen un conflicto, ya que nos las venden esa propia agua que es de nosotros. Mi pregunta es, ¿cómo yo pudiera referenciar, ya que he buscado en internet y no encuentro alguna referencia de aquí de mi comunidad, ya que eso yo lo vivo, esa sobreexplotación del agua, yo lo vivo día a día. Ok, muy bien, Sergio. Tengo antes que nada una pregunta para ti y esto es bien importante para el desarrollo de tu actividad. En esta parte, indícame cuál sería tu conflicto socioambiental y cuál sería tu problema ambiental. Pues el conflicto ambiental yo considero que es hacia la comunidad, hacia la misma gente, ya que esa misma agua nosotros la podemos tener y no pagarla a otras personas. No sé Ok, si estoy bien. el problema ambiental. El problema ambiental pudiera ser que esa agua la vendan un poco ya contaminada. Ok, bueno, ahí no sabemos, ¿sale? Eso lo tendrías que identificar tú. Te voy a ayudar y va a servir como ejemplo para tus compañeros, ¿vale? Recuerda, los problemas ambientales se dan por las actividades humanas, ¿sale? En este caso, recuerda que tú me dijiste que están siendo sobreexplotados por las personas que venden el agua en pipa, ¿sale? Ese sería tu problema ambiental, la sobreexplotación del agua, ¿ok? Ajá. ¿Cuál sería un conflicto ambiental? O sea, eh, ¿qué es la afectación o por qué se está quejando las personas? Y ya me lo dijiste, eh, por esta sobreexplotación que está haciendo este otro grupo.
Ok. ¿Cuál sería? Me lo acabas de decir. ¿Cuál es la queja? La, la primera, ¿no? Sería la sobreexplotación, ¿no? Ese es tu problema ambiental. Estamos revisando tu conflicto socioambiental. ¿Cuál es la queja? ¿Qué es de lo que se queja la gente? Ah, de que nos venden la misma agua que es de nosotros. Exactamente. Entonces, recuerden, aquí arriba lo dice, o mejor dicho, aquí mismo lo puse, dice, em, Ahí sobre, creo dice, la... em, permíteme, no, está por aquí. Ok, el conflicto socioambiental surge cuando hay intereses opuestos con respecto al uso, administración o cuidado de recursos naturales, ¿sale? En dos grupos de personas. Aquí Exacto. precisamente tenemos no solo el uso, sino también la administración, ¿no? Porque eh, la están vendiendo personas que precisamente en teoría tendrían que no estarla administrando y le están dando precisamente un uso diferente al que tendrían que estarle dando, por lo cual está generando un conflicto, ¿sale? Entonces, prácticamente se están robando esa agua que abastece a tu comunidad y se las están vendiendo, ¿no? Porque pues, si le están vendiendo es porque pues ya tienen un problema de abasto, o sea, no hay suficiente agua para todas las personas, aunque tienen ahí el recurso porque otras personas se están aprovechando y robándose este recurso, ¿sale? Entonces, problema ambiental, sobreexplotación. Conflicto socioambiental podría ser desabasto, podría ser eh, el robo de agua, y Ajá. también podría ser, en este caso, la reventa, ¿sale? No solo el robo, Ok. son cosas diferentes entre el robo y la reventa, ¿vale? Sí, sí. Entonces, ahí podrías elegir de cómo hablar. Un grupo serían, obviamente, estas personas que se dedican a vender y a explotar el agua de manera ilegal. Y el otro grupo, pues obviamente es la comunidad, ¿sale? ¿Sí te queda un poquito más claro? Sí, asesor. Sí, pero mi pregunta también es, ¿cómo pudiera yo referenciar para que no me considere plagio? Ah, Ya sí, que he sí. buscado información. A eso también iba porque digo, si pasa en mi comunidad, no hay como tanta referencia, o puedo yo referenciarme como yo mismo, no, no creo. Ok, sí, excelente. Propósito. Dice, identifica un conflicto social en tu comunidad vinculado a problemas ambientales. Aquí nos dice, lo único que tenemos que hacer es identificar el conflicto socioambiental. ¿Sale? Eh, en ningún punto, si ves aquí en cómo lo realizaré, nos dice eh, que tenemos que encontrar una fuente donde Ujú. precisamente esté reportado este conflicto. Nos dice, documentate en fuentes de información confiables para integrar un procesador de texto en los siguientes planteamientos. Eso es para desarrollar lo siguiente, el análisis del conflicto. O sea, si por ahí encuentras una noticia que te diga, eh, o que te hable de este problema o que hable de este mismo problema en alguna otra parte de tu municipio o estado, lo puedes incluir. No necesariamente tiene que ser la documentación del lugar donde estás. Recuerda que este tipo de problemáticas ambientales y conflictos sociales con relación a la explotación y desabasto de agua ya se están dando en muchas partes del país, por lo que seguramente encontrarás una noticia que se publique en alguna otra parte de tu estado o de tu municipio. Esa la puedes tomar como referencia para incluirla en tu documento. Ahora sí que hable como que de la sobreexplotación o que sea de otra comunidad o municipio, ¿no? Sí, mira, aquí en este punto dice que tienes que reportar el análisis del conflicto, que es lo que tú me dices que pretendes hacer. Entonces, tienes que seleccionar un contexto. El contexto se refiere a donde tú vas a estar identificando que está ocurriendo este problema y de dónde puedes obtener esas referencias, que puede ser en tu comunidad. Si no hay en tu comunidad, bueno, te puedes ir a alguna otra ciudad de tu estado o algún municipio de tu estado. O sea, aquí lo dice. Entonces,
Si no hay información explícita de tu comunidad, bueno, puedes retomar la información de alguna parte de tu estado o alguna parte de tu municipio que, que sea igual a lo que tú ya identificaste ahí en tu estado, en tu localidad, o que sea algo más que puede estar ocurriendo en tu municipio. No tiene que ser precisamente el mismo tema, puede ser algún otro tipo de problema ambiental y otro conflicto socioambiental. ¿Sí? Ok, sí está bien, asesor. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias. Por nada. Maribel, con respecto a la actividad 5 dice, puede ser una tabla como resumen o solo contestar las preguntas. No, recuerden que no hay un formato establecido, Maribel. Puede ser una tablita donde tú pongas la información. Recuerda nada más asegurarte de que cubras con todo lo que estás solicitando. Que no te brinques algo por ahí porque ahí sí te penalizan tu calificación. El formato es el que tú decidas utilizar, ¿sale? Ahí no hay penalización. Solo que sea, que cubra con lo que se solicita en la instrucción. ¿Alguna otra duda? Ok, vuelvo a recordarles, hagan un listado de los problemas ambientales que nos mencionan en la introducción. Bueno, yo les recomendaría, hagan un listado de actividades humanas, ¿no? Aquí nos dicen, construir vivienda, carreteras, sembrar cultivos, criar animales. ¿Qué otras actividades puede haber que realizamos los humanos para tener el estilo de vida que tenemos? Después, eh, adelante, hagan otro listado donde pongan los problemas ambientales que generan estas actividades y ahí van a integrar deforestación, degradación del suelo, todos esos, ¿sale? Y por último, esta lista la van a hacer pensando en las afectaciones o problemáticas que se van a desarrollar en una población con respecto al grupo que está desarrollando esas actividades que ustedes han listado primero y ahí en ese listado van a colocar los conflictos socioambientales como título y ya ahí podrán incluir algunos de los ejemplos que vimos ahorita como desabasto de agua o enfermedades que también lo mencionaron, ¿sale? Entonces van a trabajar con esta última lista, ¿sale? Recuerden, propósito, identificar un conflicto social en tu comunidad vinculado a problemáticas ambientales. Ese es el propósito, identificar el conflicto social, no el problema ambiental, ¿sale? ¿Qué entregaré? La descripción y análisis de un conflicto socioambiental, ¿sale? ¿Qué es lo que tenemos que identificar? ¿Cómo lo realizaré? Identifica un conflicto, y aquí faltó la palabra socioambiental, que se derive o que se suscite en tu comunidad como resultado del problema ambiental. Aquí les resalté problema ambiental porque el conflicto debe derivar del problema ambiental, no se pierdan, ¿sale? Y todo lo demás a partir del punto número 2 debe ser debe ser desarrollado con base en su conflicto ambiental, no en su problema, perdón, en su conflicto socioambiental, no en su problema ambiental, ¿sale? Portada de sus datos, análisis del conflicto socioambiental, ¿ok? Aquí también lo menciona. Entonces, recuerden, todo va desarrollado con enfoque en su conflicto socioambiental, no en el problema ambiental que generó este conflicto socioambiental, ¿sale? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Sin dudas con respecto a a las gráficas. Ok, dice Adela que todo bien. Qué bueno que me entendieron esta parte. Recuerden, ahora, bien importante, manéjenlo así, los dos conceptos, problema ambiental y del problema ambiental vamos a identificar el conflicto socioambiental, ¿sale? Para que no se les complique. Apréndanse esos dos, problema ambiental, conflicto. Problema ambiental, conflicto socioambiental, ¿sale? Ahora, esta pregunta va para ustedes porque a veces no se animan. ¿A algunos de ustedes les gustaría que hiciéramos un ejemplo de
las gráficas que tiene o la gráfica que tienen que elaborar. Ok, ya ven. Entonces, les vuelvo a recordar sin miedo, si alguien dice, ¿sabe qué? A mí sí me gustaría que hiciéramos un ejercicio de las gráficas, lo hacemos sin problema, pero necesito que ustedes me digan, si ustedes no me digan, no voy a adivinar, ¿sale? Entonces, yo me llevo de tarea esta parte de lo que es el ejercicio de las gráficas para que las vean. Por favor, les encargo, traten de hacer esas gráficas para que vean cómo las van a modificar después. De nada nos sirve que ustedes nada más vean cómo les hago el ejercicio. Traten de hacerlo y ya después van a ver, ah, sí, es que le tuve que poner esto y le tengo que quitar esto. Y ahí ustedes pues ya se les va a grabar cómo hacer una gráfica cuando después tengan que hacer una. No importa que no les quede, háganla. Cuando no les queda y la tienen que modificar, van a aprender más que si les queda bien a la primera, ¿sale? Yo sé lo que les digo. Entonces traten de hacerla y el viernes hacemos el ejemplo, ¿sale? Sin dudas, entonces, nada más nos quedamos con esta parte de la gráfica. Por ahí si pueden contarme el día viernes o ya darme específicamente cuál sería su problema mental y su conflicto socioambiental para que si alguien tiene una duda por ahí de cuál es cuál y si está correcto, la resolvamos, ¿sale? Entonces, ¿seguro ya? ¿Ninguna otra duda? ¿Todo bien? Ninguna. Bien. Bueno, pues les agradezco mucho. Nos vemos por aquí el día viernes. El día viernes es un día muy importante para su actividad integradora 5. Descansen, que tengan bonita noche y nos vemos por aquí el día viernes. Muchas gracias a todos.